¿Sí? Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta oportunidad. Acá voy a... Y voy a pedir si pueden colocar... ¿Esto funciona directamente así? Ok. Bien. Voy a tratar de no aburrirlos demasiado con la pantalla, pero algunos conceptos los quise dejar ahí. El título es un poquito complicado, ¿sí? Es un tema, cuando me invitaron a hablar de esto, pensé en hacer un sermón sobre el hombre y la mujer y para qué fuimos creados. Y después dije, voy a pisar tantos callos que mejor me busco otro, ¿no? Pero busqué y no salí y dije, bueno, me voy a meter, total, ya me estoy por ir, así que queda ahí. Pero la verdad, hermanos, que es un tema muy interesante, si me deja. Y además estaba hablando con mis hijos y estábamos hablando de este tema y cuando terminamos de hablar dije, claro, yo le di mi opinión humana, no les di lo que la Biblia dice acerca de la feminidad y la masculinidad. Entonces vamos a tratar de explorar eso. Y está bueno que no esté Bere aquí, ¿sí? Porque si estuviera Bere acá ya diría, che, apaguen la cámara, apaguen todo, ¿sí? No quiero que esto aparezca en ningún lado. Y hermanos, la verdad que no sé si ustedes tienen posiciones tomadas. No lo sé. No sé si son feministas o si son machistas. Si lo son, les pido por favor que no se atrincheren, porque mi intención no es darle munición ni a uno ni a otro bando, ¿sí? Mi intención, y nunca me acierto el versículo de Pablo que su palabra está en vasos de barro, mi intención es poder entender la visión de Dios para el hombre y para la mujer. Y si logro mi cometido, aunque sea parcialmente, veremos que es completamente diferente. No es ni feminista ni machista. Una disculpa que voy a pedir es que van a quedar los solteros afuera. No porque no haya un mensaje para ellos, sino porque el tema es demasiado largo, ¿sí? Y se me iba a pasar la hora, entonces quedó afuera. Vamos a empezar con un versículo. Los voy a invitar a que busquen, por favor, allá el principio de la historia de la humanidad en Génesis 1:27, ¿sí? Ahí dice, entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Fíjense que Moisés agrega, y por ahí alguno puede haber tenido el pensamiento, leyendo así rápidamente, de que la Biblia es un poco machista, ¿sí? Que hay muchos pasajes demasiado machistas. Sin embargo, acá desde el principio Moisés deja clarito, hombre y mujer los creó. Y aquellos de ustedes que leen el versículo en la Biblia, en el teléfono, si pueden cambiar a una versión que se llama TLA, traducción al lenguaje actual, ahí dice, Dios creó al ser humano, porque Adán, la palabra Adán se refiere a la humanidad. Entonces a veces en la Biblia se traduce como Adán, el nombre Adán, y otra vez como humanidad. Entonces, Dios creó a su propia imagen, hombre y mujer los creó. Partimos de que están creados en un plano de igualdad. Esta igualdad hace que sean las mismas personas. Esto significa que porque el hombre tenga pelo en la cara, la voz un poco más gruesa y se quede pelado un poco más joven, no es ni más ni menos que la mujer. Y la mujer, porque sea un poco más débil, porque no tenga pelo en la cara y porque tenga la voz un poco más aguda, no es ni más ni menos que el hombre. Esta igualdad también nos lleva a que respetemos la dignidad que tenemos como seres humanos. Primera de Pedro 2:17 dice, honra a todos. Y esto hace, Dios creó a los animales, pero solamente creó al ser humano
a imagen y semejanza suya. Entonces, en cada ser humano, hermanos, incluso en aquel ser humano que despreciamos y que nos parece un pecador perdido, ¿sí?, está aún la imagen de Dios y merece nuestro respeto y que lo miremos con dignidad. Esta igualdad con la que Dios nos creó hace que tenga que haber un respeto mutuo, ¿sí?, entre el hombre y la mujer. Respeto mutuo que tiene que fluir en ambos sentidos. Respeto de la mujer hacia el hombre, respeto del hombre hacia la mujer. Y eso es un concepto que hemos perdido tanto, ¿sí? Quizás un poco invadidos por las noticias y por nuestro entorno, creemos que nuestro hogar es el entorno para decir lo que se nos viene a la cabeza. Sin embargo, fuimos creados a la imagen de Dios para vivir en un ámbito de respeto mutuo. Esta igualdad hace que vivamos en armonía y que nosotros debamos buscar las formas de aceitar esta relación para que haya armonía. Y acá aparece otro concepto de igualdad y que aquí empezamos a ir en contra de lo que escuchamos todos los días. La complementariedad, complementarnos unos con el otro. Somos iguales, pero tenemos características diferentes. Y así como en una pareja, imagínense por ejemplo una pareja de baile, de patín artístico, ¿sí?, estos que patinan en el hielo, no hacen las mismas cosas. Mientras uno está estirado, patinando, el otro lo está sosteniendo de la mano, mientras uno está en el aire, el otro lo está sosteniendo. Y es una relación de complementariedad donde uno se respeta y se acepta el movimiento del otro y está atento a lo que va a hacer el otro, pero siempre, al final, los van a aplaudir a los dos. Finalmente, hermanos, esto de que Dios nos creó en un plano de igualdad nos coloca, nos lleva a ver lo que dice 1 de Pedro 3:7, ¿sí?, que somos coherederos de la gracia de la vida. Tanto hombres, tanto damas como caballeros, hombres como mujeres, somos coherederos de ese regalo que Dios nos dio en Cristo al redimirnos en la cruz. Entonces, hermanos, y ahora nos vamos metiendo un poco en tema, si tenemos este cuadro idílico, ¿sí?, de Dios creándonos iguales, ¿cómo es que hay tantos divorcios? ¿Cómo es que hay tantos hogares donde hay dolor, discusiones, peleas, violencia doméstica, violencia de género? ¿Cómo llegamos a esto? Acompáñenme a leer un versículo, Génesis 3:16. Y disculpen que lo voy a leer aquí, pero estoy usando la Reina Valera contemporánea que no la tengo en papel, ¿no? 3:16, un versículo sumamente conocido. Dice, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Aquí no están los jóvenes, así que veo unos cuantos canositos como yo. ¿Cuántos no han escuchado sermones de este versículo? ¿Cuántos no han escuchado sermones en el tono de, y bueno, mujeres, es la palabra de Dios? Tu marido te gobernará. Hermanos, ¿en qué contexto está dicho este versículo? ¿En qué? No, es un poquito antes. Estamos hablando de Génesis 3. Dios le está hablando al hombre. ¿En qué contexto? El hombre después de desobedecer. Después de desobedecer. ¿Y Dios qué está haciendo? Está dando una maldición. Entonces, ¿es este el modelo de familia que Dios propone para la humanidad? No, hermano. Son las consecuencias del pecado entrando en la humanidad. Y es interesante porque hay una parte que dice, tu deseo te llevará a tu marido. Y no tiene nada que ver con una connotación sexual. Acompáñenme a otro versículo que está un poquito más adelante, en Génesis 4:7. Recuerden, estamos al principio del mundo,
está comenzando y Dios está señalando mediante Moisés cómo va a funcionar el mundo a partir de este nuevo desastre que ocurrió en la humanidad al entrar el pecado. Acá Caín acaba de hacer su sacrificio, Dios no se lo acepta y Caín está muy enojado. Entonces Dios le habla a Caín, ¿sí? Y le dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Y presten atención a esta frase, dice, sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Fíjense qué parecido al versículo que leímos de la mujer, donde decía, tu deseo será por tu esposo. Acá no está hablando, acá claramente Dios le está diciendo, el pecado te está acechando, el pecado te va a incitar a hacer algo, ¿sí? El pecado está acechando y el pecado te va a incitar a hacer algo, pero vos debés gobernar, vos debes hacer que el pecado no gane. Si traducimos esto, a ver si esto funciona ahora, no, parece que no. Ok, si traducimos esto entonces al versículo de Génesis 3:16, significa que cuando una mujer permite que el pecado gobierne en su vida, intentará gobernar y dominar a su marido. Cuando un hombre permita que el pecado gobierne en su vida, dominará y controlará a su mujer por la fuerza. Pero ese no es el plan de Dios. Eso es cuando dejamos que el pecado gobierne en nuestra vida. Los hombres tienen más fuerza física, entonces por lo general pueden aprovecharse de esa fuerza para someter, para violentar, para golpear y hasta para matar a la mujer. Y eso está muy de moda, ¿sí? Si sigo hablando todo el sermón de esto, seguramente va a haber muchos likes en el Instagram de la iglesia, ¿sí? Porque estoy hablando de la violencia de género. Pero sin embargo, tanto el hombre como la mujer estamos corrompidos por el pecado. Y la mujer también hace violencia de género. No tiene la fuerza, pero tiene las palabras, maquina las situaciones y, en última instancia, puede apelar a la debilidad de la lujuria del hombre. Este no es el plan de Dios, sino que, como dijimos, Génesis es una descripción de la consecuencia del pecado entrando en la humanidad. Repito, hermanos, nuestra masculinidad natural está corrupta y depravada por el pecado. La feminidad natural está corrupta y depravada. Y esto ha dado una consecuencia. Si ustedes piensan en los últimos 20, 30 años, y ahora voy a enumerar algunos conceptos sobre masculinidad y feminidad que hemos escuchado en la radio, en la televisión, en las películas, quizás nosotros los hemos repetido. No estoy diciendo que son conceptos correctos, no los comparto, solamente se los estoy transmitiendo. Para subrayar el hecho de que nuestros hijos y nosotros mismos hemos ido absorbiendo y repetimos mensajes negativos sobre la masculinidad, sobre la feminidad. Por ejemplo, sobre la virilidad. La virilidad no es ser agresivo sexualmente, la virilidad no es buena. La masculinidad no es ser frío y calculador. La virilidad no es ese impulso orientado a hacer las cosas. Así que, hombres, libérense. No sean así. A las mujeres. No es femenino ser una ama de casa aburrida. No es femenino quedarse en la casa cuidando a los hijos. No es femenino ser complaciente sexualmente. No es femenino ser emocionales y lloronas. Así que, mujeres, libérense. ¿No han escuchado eso? Por todos lados, ¿verdad? Y eso es lo que escuchan nuestros hijos. Entonces, si le decimos no, ¿qué queda?
Nada. Queda un vacío, porque no hay y no les damos a nuestros hijos un mensaje positivo, un mensaje bíblico, un mensaje centrado en el supremo objetivo de Dios para el mundo, de lo que es su sexualidad, su masculinidad o su feminidad. Y quizás nosotros no somos modelo de ello. La consecuencia es un vacío frustrante, es una falta de compromiso con el sentido que tenemos como hombres y mujeres de Dios, y también eso trae otras consecuencias. Una ola de homosexualidad, una epidemia de divorcios, aumento de la delincuencia, un incremento horrible de la violencia de género y del abuso doméstico y del suicidio. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Por lo que decía recién. Es muy fácil hablar de la violencia de género, ¿sí? Y ponernos pañuelitos de colores y salir a gritar y poner hashtags en todos lados. Eso es muy fácil. Y es muy fácil sumarnos con nuestros hijos y decirles, tenés razón, eso está mal, y empezar a gritar y hacer piquetes. Y probablemente por eso, porque es muy fácil y tomamos la senda ancha que lleva a la perdición, es que no tenemos valor de generar un mensaje positivo, un mensaje cristiano, un mensaje cristocéntrico. Es fácil derribar los estereotipos negativos, pero es difícil arriesgar y reconstruir un modelo positivo. Decimos lo que no es, pero tenemos miedo de decir lo que es. El modelo que hay en la humanidad, hermanos, hoy en día, no es el modelo que Dios tenía como familia, es el resultado de nuestra rebelión como humanidad. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el objetivo que Dios tuvo al crearnos como hombres y mujeres? Y acá llegamos al corazón del mensaje de esta mañana. Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Así empezamos el sermón. Y entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, no es que Dios miró alrededor y dijo, veo a los matrimonios, al hombre y a la mujer, me parece como que está bueno hacer un ejemplo como que el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. ¿Pensamos que Dios es así de improvisado? ¿Que Dios así de repente se le ocurrió que ese plan estaba bien? Hermanos, Él nos creó como hombres y mujeres precisamente para que podamos mostrar la gloria de su Hijo. Nuestra sexualidad está diseñada para que la gloria del Hijo de Dios, especialmente la gloria de su muerte al redimir a su admirada novia. Y fíjense que el género, el masculino y femenino, toma una dimensión completamente diferente cuando lo miramos en este sentido. Vamos a ir ahora a Efesios 5, 31 y 32. Efesios 5, 31 y 32. Aquí Pablo está citando al Génesis, Efesios 5, 31 y 32. Aquí Pablo está citando al Génesis y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. En otras palabras, hermanos, desde el principio, el objetivo para el que Dios creó el hombre y la mujer era para ilustrar el plan de redención. ¿Y por qué digo esto? Fíjense en Apocalipsis 13:8. Ahí dice, y voy a avanzar un poquito porque el reloj me está corriendo a toda velocidad. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cómo que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo? Dios previó
Eso lo hemos escuchado en muchos sermones. Dios no planificó para el pecado, pero previó su existencia. Plan B. Elegimos mal, pero Dios ya tenía el plan listo. Entonces, desde el principio, Dios tenía ese plan. Tenía ese plan de que esa novia que lo rechazó en el Edén fuera rescatada por Cristo muriendo en la cruz. En amor, y acá hay otro versículo, este es un capítulo, aquellos que están en mi clase saben que tengo un conflicto con este versículo, que no lo termino de entender, Efesios 1, 4 al 6, dice lo siguiente: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según su beneplácito. Hermanos, y el 6 termina diciendo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra función como familias, como hombres y mujeres de Dios, es dar gloria a Dios, es mostrar esa gloria. ¿Qué significa entonces ser una mujer cristiana? Veamos primero lo que no es. El verdadero feminismo es el que muestra la gloria de Cristo como su máxima expresión. El propósito final de Dios es mostrar al mundo a su Hijo y que glorifiquemos esa muerte en la cruz. Una mujer cristiana fuerte no es una amazona descarada, agresiva, ruidosa y controladora. Es, por ejemplo, una mujer que se llamó Marie Durant, que vivió en el siglo XVII y que fue apresada por ser protestante. Y le dijeron que podría ser liberada solamente si decía, me retracto. Por supuesto que no se retractó y en su celda se encontró escrita la palabra resistir y permaneció ahí 38 años hasta que murió en la cárcel. Lo opuesto a una mujer débil es nuestra gracia, que hoy no está con nosotros, que en un país que no es el suyo, adoptó una hija que no era la suya y ha criado un montón de nietos. Lo opuesto de una mujer débil es Ellen White, una mujer débil, con una salud débil, en una época machista, que se entregó a Dios de todo corazón y fue una profetisa y desenterró algunas de las verdades que hacen el pueblo que somos hoy. La teología barata hace mujeres débiles. ¿Ahí se quedó? Bueno, no importa. La teología barata hace mujeres débiles. La teología barata simplemente no le da a la mujer un Dios que sea lo suficientemente grande, fuerte y sabio para llenar su cometido en la vida. La teología barata nos hace que nos centremos en el hombre y en la mujer, en cómo la mujer puede llegar a ser como el hombre y cómo el hombre puede empezar a parecerse a la mujer. La teología del mundo no tiene la base granítica de la soberanía de Dios ni la sólida estructura de un gran propósito centrado en Dios. Voy a avanzar un poquito porque ha avanzado el tiempo bastante. Esto significa que si intentamos reducir la feminidad a características físicas y a cómo pueden las mujeres lograr parecerse más a los hombres, estamos perdiendo el punto de la feminidad y estamos disminuyendo la gloria de Cristo en la vida. La verdadera feminidad es indispensable en este mundo, hermanos, porque nos muestra cómo
debe comportarse la iglesia con la cabeza que es Cristo. Y entonces viene Efesios 5, 21 al 23, otro versículo espectacular, donde dice: cultiven entre ustedes, fíjense cómo empieza, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El punto aquí, hermanos, es que el matrimonio está hecho para mostrar o para ilustrar en la tierra cómo funciona ese pacto entre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, ¿sí?, que es su esposa. Esto hace que los hombres sean hombres y tengan una función, y las mujeres sean mujeres y tengan una función. Estos roles no son intercambiables, hermanos. No es que las mujeres pueden hacer lo que hacen los hombres, no. Dios dio roles muy específicos sobre lo que tiene que hacer cada uno. Los hombres que toman su ejemplo de Cristo como la cabeza de la iglesia, y las mujeres toman su ejemplo de la iglesia para tener lealtad con Cristo. El liderazgo es el llamado divino de un esposo a asumir una responsabilidad de protección y provisión del hogar. La sumisión a la que la Biblia invita a las esposas es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Sé que esto deja muchísimas preguntas y dudas. ¿Qué del esposo que no es creyente? ¿Qué de la esposa que no cree? ¿Qué del esposo que no acepta la palabra de Dios? Hermanos, estoy presentando la palabra de Dios y estoy presentando la función que Dios dio para su pueblo. ¿Qué de los hombres? El versículo que acabamos de leer dice, y muchos sermones que he escuchado siempre terminan ahí, ¿no? ¿Cómo es que dice acá en el 21? Dice, ustedes casadas honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y se termina. Sin embargo, ahí abajo dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un pequeño modelo, ¿no?, de amor para amar a nuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo. Entonces, la masculinidad no es un machismo arrogante y arrollador y violento, no, es un liderazgo amoroso. Los hombres que entienden su responsabilidad en el hogar asumirán su responsabilidad y tendrán ese objetivo de servir y sacrificarse por su familia y por sus esposas. Jesús dijo, los reyes se enseñorearán de las naciones, pero entre ustedes no debe ser así, sino el que sea el mayor será el menor, y el que dirige como el que sirve. Cerrando, hermanos, entonces, la caída, y esto, si puedo, las voy a... Ok, esto no está funcionando. Ahora sí. Viene con delay. Pasalo hasta que diga conclusiones, por favor, Gabriel. La caída, mis hermanos, introdujo distorsiones en las relaciones entre hombres y mujeres. En el hogar, el liderazgo amoroso y humilde del padre de familia se transformó en una dominación o en una pasividad. La sumisión inteligente y voluntaria de la esposa tiende a ser reemplazada por la usurpación o el servilismo. En la iglesia, el pecado inclina a los hombres hacia un amor mundano por el poder, la conquista, soy el director, soy el mejor, y a las mujeres a resistir las limitaciones. La siguiente, por favor. En cambio, cuando la redención de Cristo
tiene lugar en nuestras vidas. En la familia, los esposos debemos abandonar el liderazgo duro y egoísta para tener un cuidado amoroso por nuestras familias. Las esposas deben abandonar esa resistencia a la autoridad y crecer en sumisión voluntaria. Hermanos, la mitad de la humanidad no conoce a Cristo. La otra mitad conoce a Cristo, pero no cree en Él. Tenemos una misión como iglesia, pero también tenemos una misión como familias y una misión como esposos. Y esa misión es mostrar la gloria de Cristo en la tierra. Lo estudiamos hace poco cuando estudiamos Apocalipsis. En todo momento aparecía la esposa y el cordero. La esposa y el esposo, ¿sí? Y ese esposo está esperando a su esposa para venirla a buscar por segunda vez. Todos los días, ese pequeño símbolo se puede representar en cada uno de nuestros hogares. Que Dios nos bendiga para que seamos hombres cristianos con una misión cristiana y mujeres cristianas con una misión cristiana. Amén.